la clase de física general vamos a ver el área de cinemática, los tipos de movimiento. La cinemática estudia todo tipo de movimiento sin importarle la causa del mismo. Para ello vamos a ver algunos movimientos comunes en la vida diaria, como por ejemplo movimiento rectilíneo uniforme o MRU, movimiento rectilíneo uniformemente variado o MRV, caída libre, tiro vertical. Solo estos movimientos. Primero vamos a ver movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué se le llama MRU? Un movimiento es rectilíneo cuando un objeto describe una trayectoria recta a velocidad constante, dado que la aceleración es nula, que quiere decir que no tiene aceleración. El movimiento rectilíneo uniforme se designa frecuentemente con el acrónimo MRU por movimiento rectilíneo constante. El MRU se caracteriza por movimiento que se realiza sobre una línea recta, velocidad constante que implica magnitud y dirección constantes. Vamos a ver esa representación del MRU ya en gráfica. Va un móvil con movimiento rectilíneo uniforme a una velocidad que es igual a distancia partido tiempo. Quiere decir que el móvil va a recorrer distancias iguales en tiempos iguales. Por lo mismo es constante. Veamos las fórmulas del MRU. Tenemos que para la distancia es igual a velocidad por tiempo. Aquí tenemos la distancia es igual a velocidad por tiempo. El tiempo va a ser igual a distancia partido o dividido velocidad. Y la velocidad es igual a distancia partido tiempo. Si se dan cuenta, podemos encontrarlos de estas dos maneras, ya sea de esta forma o de esta. Puede ser que esté como diagonal o puede ser que esté como fracción. Eso de todas maneras significa que es una división. La velocidad es igual a distancia partido tiempo. La distancia es igual a velocidad por tiempo y el tiempo es igual a distancia partido velocidad. Veamos ejemplos de problemas de aplicación. El primer problema dice, si un móvil logra recorrer 350 metros a razón de 50 metros sobre segundo, ¿en qué tiempo logra recorrer dicha distancia? Lo primero que tenemos que ver aquí son los datos del problema. Tenemos 350 metros y tenemos que esto es la distancia. 350 metros es la distancia. 50 metros sobre segundo es la velocidad, porque la velocidad es distancia partido tiempo. Entonces esto es la velocidad. El segundo paso es ver las dimensionales, que estén en un mismo sistema de medidas. Si acá la distancia está en metros, la velocidad también tiene que estar en metros. Si aquí estuviera en kilómetros, aquí tendría que estar también la velocidad en kilómetros. No puedo operar diferentes dimensionales, no puedo operar kilómetros con metros, o millas con metros, o metros con yardas. No se puede. Tiene que estar la distancia en el mismo intervalo o en el mismo sistema de medidas y el tiempo también tiene que estar en el mismo sistema. Entonces veamos acá. Vamos a despejar de la fórmula de distancia. Distancia es igual a velocidad por tiempo, pero lo que yo quiero es tiempo. Como la velocidad está multiplicando con el tiempo, la voy a pasar a dividir y me queda tiempo es igual a distancia partido velocidad o dividido velocidad. Al pasarlo a dividir, entonces me quedaría distancia, son 350 metros, dividido 50. Esto me da la cantidad de
7. ¿Pero 7 qué? Aquí, como es tiempo, serían 7 segundos. El tiempo quedaría en segundos. Veamos otro ejemplo. Tenemos un móvil. Un móvil viaja a razón de 54 kilómetros hora. ¿Qué velocidad es en metros segundos? Eso es lo que yo les decía anteriormente. Aquí tenemos kilómetros hora. Entonces esto simplemente no es un problema más, sino que es una conversión de kilómetros hora a metros segundos. Entonces vamos a hacer la equivalencia. 54 kilómetros hora por su factor de conversión, que es en 1 kilómetro hay 1000 metros. Lo pongo contrario para poder cancelarlo. Pongo kilómetro contrario a el kilómetro que tengo acá para poder cancelarlo. Cancelo y ya solo me quedaría metros. Aquí tengo hora, entonces digo acá en 1 hora hay 3600 segundos. Lo pongo al contrario para poder cancelar hora con hora. Al multiplicar recto y dividir lo que queda en el denominador, me queda como resultado 30 y ya solo me queda metros sobre segundo. Quiere decir que 54 kilómetros hora es igual a 30 metros sobre segundo. Y así quedaría esa conversión. Miremos más figuras. Tenemos entonces un auto que lleva una velocidad de 10 metros sobre segundo y recorre una distancia de 400 metros. Igual me están pidiendo el tiempo. Tiempo es igual a distancia partido velocidad. La distancia son 400 metros dividido la velocidad, que son 10 metros sobre segundo. Miro si las dimensionales están en su mismo sistema, metros con metros, entonces sí puedo operarlo. Aquí quedaría, cancelo metro con metro y me quedaría solo segundo. 400 dividido 10 me da 40 segundos. Quiere decir que el tiempo que tarda este móvil en recorrer esta distancia a esta velocidad son 40 segundos. Ahora miremos cómo camina un hombre. No sé su velocidad, pero sí sé la distancia que va a recorrer, son 37 metros. El tiempo que tarda en recorrer esa distancia son 12.5 segundos. Lo que me están pidiendo es la velocidad. Como la fórmula de la velocidad es igual a distancia partido tiempo, pongo la distancia, que son 37 metros, y el tiempo, que son 12.5 segundos. Al dividir me queda metro sobre segundo y me quedaría 2.96 metros sobre segundo. Cuando ustedes miren metro sobre segundo, kilómetro hora, yarda hora, milla hora, eso es velocidad, porque tenemos una división dentro de la distancia partido el tiempo. Entonces esto es una velocidad. Miremos entonces el siguiente movimiento. Movimiento rectilíneo uniformemente variado. OMRU B. ¿Por qué? ¿Por qué B? Porque ahora es movimiento rectilíneo uniformemente variado. Aquí ya entra un nuevo elemento, el elemento de la variación. Entonces ese elemento de la variación le vamos a llamar de la siguiente manera. El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, también conocido como movimiento rectilíneo uniformemente variado, es aquel en el que un móvil se desplaza sobre una trayectoria recta, estando sometido a una aceleración constante. Entonces el nuevo elemento que vamos a incluir en este movimiento es la
aceleración. Esto implica que la velocidad aumenta o disminuye su módulo de manera uniforme. ¿Qué es la aceleración? Es un cambio de velocidad. Quiere decir que la velocidad aumenta de una forma constante o la velocidad disminuye también de una forma constante. Veamos unos ejemplos. Representación del MRU. Tenemos que un automóvil viaja con movimiento rectilíneo uniformemente variado y tenemos que la velocidad final es igual a la velocidad por el tiempo más la aceleración. Quiere decir que aquí implica velocidad final más aceleración por tiempo. Ya está incluida entonces la aceleración dependiendo del tiempo. Si ustedes se dan cuenta, ahí hay una velocidad inicial y hay una velocidad final. ¿Por qué? Porque es la variación dentro de esas dos velocidades. Aquí tenemos entonces que los tiempos son constantes, van al mismo ritmo, van con constancia, pero la velocidad está aumentando con el transcurso del tiempo. Quiere decir que este movimiento no recorre distancias iguales en tiempos iguales, pero sí mantiene una velocidad constante con una aceleración. ¿Qué quiere decir? Con una aceleración constante, ¿verdad? Que va a aumentar en el mismo ritmo o en el mismo sentido o va a disminuir en el mismo ritmo o sentido. Miremos las fórmulas para el movimiento rectilíneo uniforme variado. Ya incluimos la aceleración. La aceleración es un cambio de velocidad, por eso es que utilizamos ahora velocidad final menos velocidad inicial partido tiempo, porque eso es un margen de tiempo que tenemos de la velocidad final menos la velocidad inicial en cierto tiempo. Aquí tenemos entonces todas las ecuaciones o las fórmulas. Velocidad final, aquí tenemos BF, es velocidad final, es igual a velocidad inicial. V sub 0 es velocidad inicial, más A por tiempo. Aquí no aparece la distancia en esta fórmula. Ahora, para la distancia es igual a velocidad inicial más velocidad final partido 2. Todo esto por el tiempo. Aquí no aparece la aceleración en esta fórmula. Veamos esta otra. Distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más, aquí sería un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Aquí no aparece la velocidad final. Veamos la velocidad final al cuadrado. Esto es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Aquí, si se dan cuenta, no aparece el tiempo. Aquí dice X. ¿Qué significará X? X es la distancia. Como es un movimiento horizontal, también lo vamos a poder tomar la distancia como X. X va a ser igual entonces a velocidad inicial más menos, quiere decir que podemos poner, puede haber más o puede haber menos, la mitad de la aceleración por 2 veces n menos 1. La distancia en el enésimo segundo. Quiere decir que esto es la distancia en un preciso instante, en un determinado tiempo. Eso lo vamos a ver más adelante. Miremos entonces los problemas de aplicación. Tenemos el primer problema. Un automóvil parte del reposo y acelera uniformemente
hasta alcanzar una velocidad de 20 metros sobre segundo en 4 segundos. Determinar su aceleración y la distancia recorrida en este tiempo. Vamos entonces para encontrar la aceleración. Primero tenemos que determinar algo. Aquí dice un automóvil parte del reposo. Si parte del reposo quiere decir que su velocidad inicial es 0, porque no inicia con una velocidad, sino que parte del reposo. Y acelera, quiere decir que cambia su velocidad de velocidad inicial 0 a velocidad, en este caso como solo esta velocidad nos dan, esta velocidad es velocidad final. En 4 segundos, eso es el tiempo. Me están pidiendo aceleración y distancia recorrida. Vamos a ver entonces acá. Tenemos la ecuación de la aceleración, que es velocidad final menos inicial partido tiempo. Final son 20 metros sobre segundo, que ya lo habíamos dicho. Menos 0, porque la velocidad inicial es 0, porque parte del reposo, dividido 4. Entonces, si se dan cuenta ustedes, sería 20 menos 0 son 20, dividido 4 son 5. Y las dimensionales quedaría metro sobre segundo al cuadrado. Entonces, cuando hay una aceleración, la aceleración siempre va a ir al cuadrado, porque es por cada segundo. Es una velocidad por cada segundo. Y recuerden que la velocidad es en metros segundos. Entonces es por cada segundo tenemos esta velocidad. Entonces por eso la velocidad queda segundo cuadrado. Siempre cuando ustedes miren algún dato con estas dimensionales del tiempo al cuadrado, eso es una aceleración. Para encontrar la distancia recorrida, tenemos la siguiente ecuación que dice distancia es igual a velocidad inicial más velocidad final partido 2 por el tiempo. La velocidad inicial es 0 porque parte del reposo, más 20 metros sobre segundo, que es la velocidad final partido 2. Aquí sería 20 partido 2 son 10 por 4 sería 40 metros. Aquí quedaría cancelado segundo con segundo y me quedaría solo metros. Como es una distancia, entonces la equivalencia es metros. Miremos la caída libre. La caída libre en física se denomina al movimiento de un cuerpo bajo la acción exclusiva de un campo gravitatorio. ¿Qué quiere decir esto gravitatorio? Estamos hablando de la gravedad, del fenómeno que mantiene a los cuerpos sostenidos en la Tierra o que nos mantiene pegados a la Tierra por la fuerza de la gravedad. Todos los cuerpos con este tipo de movimiento tienen una aceleración dirigida hacia abajo, cuyo valor depende del lugar en el que se encuentren. En la Tierra este valor es de aproximadamente 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Es decir, que los cuerpos dejados en caída libre aumentan su velocidad hacia abajo en 9.8 metros sobre segundo cada segundo. Quiere decir que esto es una velocidad de 9.8 metros sobre segundo y este es un tiempo en cada segundo. Por eso es que la velocidad es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, es la gravedad
que mantiene los cuerpos retenidos hacia abajo. Miremos algunas ilustraciones. Aquí está la persona, en este caso yo o usted, soltando un objeto. Aquí me va a dar la altura h. La altura puede ser h o puede ser y porque el movimiento está en vertical. Entonces puede ser la variable y o puede ser h. Entonces aquí la gravedad está ejerciendo una fuerza gravitatoria hacia abajo. ¿Y qué fuerza es esa? Esa fuerza tiene en el sistema internacional, tiene 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Pero hay en otros sistemas. En su hoja de trabajo les dejé la gravedad en el sistema inglés y en el sistema CGS. Aquí solo en el sistema internacional, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces aquí tenemos que la distancia va a ser la altura h, ya sea h o sea y la aceleración va a ser la gravedad. Aquí se muestra cómo un objeto cae desde un cierto punto para abajo gracias a la gravedad en mRV. Como ya tiene gravedad y la gravedad es una aceleración, entonces es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Miremos sus fórmulas. Si se dan cuenta, como la gravedad es una aceleración, entonces es la misma fórmula de la aceleración. Gravedad es igual a velocidad final menos velocidad inicial partido tiempo. Aquí tenemos ya los formularios. Movimiento vertical hacia abajo. Si se dan cuenta esto, hacia abajo, y el movimiento vertical hacia arriba. Este ya se llama tiro vertical porque aquí ya tira con una velocidad inicial. Aquí su velocidad inicial es 0 porque solo se suelta. Se suelta nada más. Y aquí ya se tira. Pero entonces aquí vamos a ver que cuando se deja caer un objeto, la gravedad va a ser positiva. Cuando se lanza un objeto hacia arriba, la gravedad va a ser negativa. En este caso porque va en contra de la gravedad del movimiento. El movimiento va hacia arriba, la gravedad va hacia abajo. Entonces va negativa la gravedad. Aquí tenemos las mismas fórmulas, solo que cambia en este caso que g va a ser la aceleración, que es la gravedad, y h va a ser la distancia, que es la altura. Y tomar en cuenta que cuando el movimiento va hacia arriba, la gravedad es negativa. Y cuando el movimiento va hacia abajo, la gravedad es positiva. Como la velocidad inicial es 0 en caída libre, porque siempre es 0, porque solo se suelta el objeto, entonces tenemos las fórmulas ya despejadas de la siguiente manera. Tenemos que la velocidad inicial es 0. La altura entonces va a ser velocidad final partido 2 por el tiempo, porque ya no hay velocidad inicial. La velocidad final va a ser igual a g por t, gravedad por tiempo. La altura, 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. La velocidad final, la raíz cuadrada de 2g por h. Ustedes van a decir de dónde saqué tanta ecuación. Estas vienen de el despeje de las ecuaciones originales. Tenemos aquí otra variante. Tenemos tiempo de caída. ¿Qué significa el tiempo de caída? El tiempo que tardó en subir más el tiempo que tardó en bajar. Entonces son dos tiempos. Un tiempo de subida y un tiempo de bajada. Entonces por eso es que tenemos el tiempo de caída. En lo que sube y vuelve a bajar, ¿verdad? Entonces acá vamos a tener ese movimiento
donde aquí tenemos cómo se van a representar. Esto es velocidad inicial, velocidad final. Regularmente trabajamos metros sobre segundos. La altura definitivamente en metros. Tiempo en segundos. Y tiempo de caída en segundos. La gravedad en metros segundo cuadrado. La gravedad siempre será positiva ya que el objeto se encuentra de bajada. Entonces quiere decir eso que cuando baja siempre va a ser la gravedad positiva. Tiempo de caída. Ejemplos de caída libre. Veamos uno de los ejemplos. Un joven se encuentra parado en el techo de un edificio de 43 metros y deja caer un objeto. Primero vamos a definir qué es lo que tenemos que determinar. ¿En qué tiempo cae el objeto al suelo? ¿Cuál es la velocidad final del objeto? Primero entonces vamos a copiar los datos. La altura son 43 metros. La gravedad es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Tenemos que buscar tiempo y velocidad. Pero como el tiempo de caída, como aquí es caída libre, tomamos el objeto y lo soltamos, es caída libre, va directo. Entonces el tiempo es igual a 2 veces la altura partido la gravedad. Todo esto con una raíz cuadrada. Al sacar la operación nos quedaría un tiempo de 2.96 segundos. Recordando las ecuaciones, están acá. Entonces solo me faltaría ¿qué me faltaría ahí? ¿Cuál es la velocidad final del objeto? Al ver la velocidad final del objeto, voy a ver en mi ecuación que tengo velocidad final es igual a gravedad por tiempo. ¿Tengo tiempo? Tengo tiempo porque ya lo saqué acá. Entonces sería, tenemos la gravedad y tenemos el tiempo. Sería 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por 2.96 segundos. Se va segundo cuadrado, se va el cuadrado de acá con el segundo de acá y solo quedaría metros sobre segundo. 29 metros sobre segundo. Eso sería la velocidad final del móvil. Puedo hacerlo de dos formas. Puedo hacerlo que incluya nada más gravedad por tiempo, porque ya tengo el tiempo. O puedo utilizar la otra fórmula. Me tiene que salir exactamente lo mismo. La otra fórmula es raíz cuadrada de 2 por la gravedad por la altura. Aquí usé el tiempo. Aquí voy a utilizar la altura y me tiene que dar lo mismo. 2 entonces por 9.8 metros sobre segundo por 43 metros. El resultado que sale acá, le voy a sacar raíz cuadrada y me da exactamente lo mismo. 29 metros sobre segundo o cuando uso el tiempo 29 metros sobre segundo. Aquí tengo otro ejemplo. Determine la velocidad final a la cual cae un objeto al suelo desde lo más alto de un edificio de 15 metros. Tome en cuenta que este cae en caída libre. ¿Qué significa eso? Cuando me dice tome en cuenta que este objeto cae en caída libre. En primer lugar, la velocidad inicial va a ser 0. La velocidad inicial. Voy a tener la altura, que aquí dice 15 metros. La gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y voy a ver qué fórmula me sirve, porque yo voy a buscar la velocidad final con el que va a llegar el objeto al suelo. Aquí se despeja entonces, velocidad final es igual velocidad inicial
se cancela porque ese es 0. Entonces solo me quedaría velocidad final al cuadrado, porque esta es la ecuación de velocidad final al cuadrado, es igual a 2GH, aplico raíz cuadrada en ambos lados, aquí le quito el cuadrado a la velocidad final y me quedaría velocidad final es igual a la raíz cuadrada de 2G por H. Ya tengo G y ya tengo H, entonces es más fácil. Sería 294.3 metros cuadrados sobre segundo cuadrado para hacer esta operación, ¿verdad? Entonces aquí se va el cuadrado con esta raíz cuadrada de ambas dimensionales y ya solo quedaría metros segundos. Quedaría entonces que la velocidad final es igual a 17.15 metros sobre segundo. Miremos otro caso. Aquí tenemos en un edificio, tenemos que se está soltando una manzana, su velocidad inicial es 0. También podemos trabajar la distancia o la altura como y, porque el movimiento está en y. Eso no. Como el movimiento está en y, porque es vertical, entonces vamos a ponerle también y si lo preferimos. Se deja caer un objeto desde la azotea de un edificio. El objeto tarda 1.57 segundos en tocar el suelo. Quiere decir que ese es el tiempo de caída. Calcular la altura del edificio. Quiere decir que aquí yo puedo calcular y. Veamos qué otros datos tenemos. Tenemos velocidad inicial 0. Tiempo 1.57 segundos. Gravedad 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y la altura es lo que yo necesito. ¿Qué ecuación puedo utilizar? Voy a utilizar la ecuación de h, que es altura, es igual a 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces, si se dan cuenta acá, tengo la gravedad y tengo el tiempo, entonces puedo utilizar esta ecuación. Las ecuaciones las voy a utilizar conforme los datos que tenga del problema. Así van a ser utilizadas. Acá entonces al hacer la operación, 1/2 por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por 1.57 segundos cuadrados, vamos a llegar al dato de 12 metros. Espero usted lo rectifique en su calculadora y pueda ver que al hacer estas operaciones combinadas, entonces voy a poder encontrar el resultado, que son 12 metros. La altura del edificio entonces es de 12 metros. Veamos el último movimiento. Tiro vertical hacia arriba. Tengo una pelota acá de fútbol y la voy a lanzar hacia arriba. Va a tardar un tiempo en subir, va a alcanzar su altura máxima y otra vez de regreso. Vamos con una velocidad inicial, con una fuerza y vamos hasta elevarnos y después dejar caer. Quiere decir que hay un tiempo para subir y hay un tiempo para bajar. Hay un tiempo entonces de subida y hay un tiempo de bajada. Miremos entonces el problema. En este tipo de tiro, la gravedad actúa en contra del movimiento. Fenómeno que se presenta cuando se lanza un objeto vertical hacia arriba, observándose que su velocidad
va disminuyendo hasta anularse. ¿Qué quiere decir eso? Que se va a anular, que sube con una velocidad inicial, llega a su punto máximo, vuelve a hacer su velocidad cero y cae como en caída libre. Alcanza su altura máxima, llega a su máxima altura, se vuelve cero la velocidad y cae. Cae por fuerza de gravedad o fuerza gravitatoria. Cuando el objeto llega a su velocidad final cero, a la altura máxima, inicia su regreso y adquiere la misma velocidad con la cual partió. El tiempo de subida es el mismo utilizado en bajar, tiempo de bajada. El tiro vertical sigue las mismas leyes de la caída libre y emplea las mismas ecuaciones. Quiere decir entonces que hay el mismo tiempo con que sube, con ese mismo tiempo baja. Si sube con 2 segundos, con 2 segundos va a bajar. Entonces, todo el tiempo total, cuando les pidan el tiempo total, el tiempo que tarda en caer, sería tiempo de subida más tiempo de bajada, o 2 veces el tiempo. Veamos un ejemplo. Una pelota se lanza hacia arriba con una velocidad inicial de 2 metros sobre segundos. Calcular la altura que alcanza y el tiempo que estuvo en el aire. Quiere decir, cuando dicen tiempo que estuvo en el aire, quiere decir que vamos a tardar todo el tiempo que transcurrió, tanto de subida como de bajada. Tomar en cuenta eso. Veamos los datos. Primero vamos a ver datos. Velocidad inicial. Aquí me dice que se lanza una pelota con velocidad inicial. Aquí tenemos entonces de 2 metros sobre segundo. Sería entonces el dato 2 metros sobre segundo. Velocidad final va a ser 0 porque va a caer y va a ser 0. La gravedad es igual a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. El tiempo no lo sé, ni la altura. Entonces acá en el problema dice 2 metros sobre segundo, pero son 10 metros sobre segundo. Es una velocidad más grande. ¿Verdad? Rectificar eso. Aquí velocidad inicial, aquí en los datos está correcto. Es igual a 10 metros sobre segundo. Y luego la velocidad final, como cae el objeto, va a ser 0. Vamos a averiguar primero la altura. La altura sería igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado, partido 2 veces la gravedad. Entonces, aquí tengo que tener un poco de cuidado, ¿verdad? Porque este es el menos, aquí la velocidad final al cuadrado es 0. Porque su velocidad se convierte en 0 al caer. Entonces, aquí este menos es el menos de la operación. Tengo que ponérselo. Entonces pongo menos, abro paréntesis porque aquí tengo que la velocidad inicial es positiva. Entonces abro paréntesis. 10 metros sobre segundo. Esto lo elevo al cuadrado porque aquí la ecuación dice que lo tengo que elevar al cuadrado. Todo eso dividido 2 por, aquí la gravedad es negativa, porque anteriormente lo habíamos visto que cuando se lanza hacia arriba la gravedad va en contra del movimiento, por lo que le toca su signo negativo, porque va en contra del movimiento. Entonces aquí la gravedad en tiro vertical es negativa. Al hacer las operaciones correspondientes me queda menos 100 metros sobre segundo al cuadrado partido segundo cuadrado menos 19.6 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces aquí se elimina segundo cuadrado con segundo cuadrado
este cuadrado con este metro y me queda solo 5.1 metros de altura. Veamos para el tiempo. El tiempo es igual a 2h partido g. En este caso es g. Entonces esto es igual a la raíz cuadrada de 2 por 5.1 metros dividido g, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Al hacer las operaciones correspondientes aquí de esta multiplicación, me queda 10.2 metros dividido 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Al hacer esta división, me queda la raíz cuadrada de 1.04 segundos al cuadrado. Entonces, si se dan cuenta, aquí, al sacarle la raíz, me quedaría 1.2 segundos. Este es solo el tiempo en que tardó en subir. Entonces tengo que multiplicarlo por 2 o sumarlo 2 veces, ¿verdad? Porque este es el tiempo de subida. Y el tiempo de bajada siempre es 1.2. Al sumarlo, entonces, la altura que alcanza la pelota fue de 5.1 metros y estuvo en el aire de subida y de bajada 2.4 segundos, que es el doble del tiempo de subida. Bueno, espero les haya servido un poco esta explicación. Cualquier cosa pueden consultarme a mi número y que tengan muy feliz día, que resuelvan todos los problemas de física y éxitos.